Y derecho constitucional es evidente, ¿no? Pero también esto se pone de presente a través de lo que sucede en el derecho penal a partir de los años 60. Luego de la Segunda Guerra Mundial y de la experiencia que dejó el nacionalsocialismo alemán y la famosa escuela de Kiel, que era la que de alguna manera pretendía desarrollar un derecho penal nacional socialista, el mundo volvió por los viejos caminos del derecho natural. Autores tan importantes para la comprensión de la filosofía del derecho como Radcliffe, que antes del ascenso del nacionalsocialismo alemán escribían hacia los años 20 del siglo pasado, de que como era imposible determinar qué era lo justo, en tanto tal expresión dependía en gran medida de el sentimiento de la persona, había de que determinar qué era lo legal. Y lo legal era aquello impuesto por quien tuviera la capacidad, quien tuviera el poder de imponerlo. Por lo tanto, entonces derecho se identificó prácticamente con la ocupación práctica que del mismo hizo el poder. Derecho, ley y justicia eran una misma cosa. Eso que los profesores de derecho constitucional, entre otros Carl Smith, que algunos han renombrado como el jurista del Reich, del Tercer Reich, que eran verdaderos adeptos a una forma de pensamiento fundado en el poder desnudo, en la ocupación práctica del poder, pero otros como Radcliffe, repito, Kelsen, decían que el derecho podía tener cualquier contenido. Por ejemplo, así lo afirmaba Kelsen, incluso el derecho podía tener un contenido contrario a la ética, porque la teoría de los valores que había surgido de alguna manera representando a la filosofía del derecho a finales de los años del siglo XIX y principios del siglo XX, lo que se conoce como el neocantismo. Uno de los impulsos más grandes que recibió el neocantismo fue de la naciente filosofía de los valores. No es que no se discutieran sobre valores a través de la historia, pero como filosofía de los valores apenas quienes se ocupaban de esta disciplina trataban el tema. En un profundo esfuerzo que se hacía por distinguir entre ciencias de la naturaleza y ciencias del espíritu. Las ciencias de la naturaleza con su método inductivo, las ciencias del espíritu a las cuales pertenecía el derecho con su respectivo método deductivo, abstracto. En la medida en que se cuestionaba muy seriamente a mediados del siglo XIX el estatus científico del derecho. Entonces se enarboló una tesis según la cual existían dos clases de ciencias: ciencias de la naturaleza, que seguían una metodología causal y explicaban los fenómenos a partir de las leyes de causa y efecto, y ciencias de los valores o ciencias del espíritu o ciencias sociales, a las cuales pertenecía el derecho y donde los fenómenos no se explicaban a partir de leyes de causa y efecto, sino a partir de un método teleológico orientado a fines, medios y
fin al cual pertenecía el derecho. Sin embargo, uno de los grandes impulsos, vuelvo y repito, era la filosofía de los valores. Pero en esa época, contrario a lo que sucede en la segunda mitad del siglo XX, los valores eran vistos desde una perspectiva simplemente relativa. El valor, en gran medida, por ejemplo, así lo decía Radcliffe, dependía del sujeto. Si aquí en esta sala se nos preguntase a nosotros qué es justo o injusto sobre un determinado problema, muy seguramente habría diferentes perspectivas. Entonces, la relatividad era consustancial al tema de los valores. Y eso, por ejemplo, lo resolvía el gran Hans Kelsen, famoso autor de la teoría pura del derecho, con el fenómeno jurídico de la democracia. Lo que es justo e injusto está determinado por la regla de la democracia, por la regla de las mayorías. En Radcliffe, pues, se supone que el poder era previamente dado por la democracia, y como tal, entonces, quien estuviera en el poder y tuviera la capacidad de imponer la ley, pues ese era el que estaba llamado a decir lo que era justo e injusto, que era sinónimo de legal y de derecho. Derecho, justicia y ley eran una misma. Pues, bajo esa perspectiva, Aldous, por ejemplo, decía que había que criticar al cura que en contra de sus propias convicciones reza su sermón. En cambio, aquí había que aplaudir al juez que en contra de sus propias convicciones aplicaba la ley. El juez podría tener una convicción de justicia totalmente contraria a la ley, pero tenía que aplicar la ley, porque lo justo era la ley, el derecho era la ley. Incluso un jurista austriaco, Sohn-Loth, decía, en gracia de discusión en la cátedra, por ejemplo, como si estuviéramos aquí deliberando y reflexionando, si el legislador dijera que todo aquel que naciera con los ojos azules, todo niño que naciera con los ojos azules, debía ser condenado a la pena de muerte, el juez simplemente tenía que dictar la sentencia de conformidad. Fíjense usted, porque eso era lo justo, eso era lo legal, eso era el derecho. Y el nacionalsocialismo alemán, con sus, entre comillas, doctrinantes, impulsó esa idea. Incluso en Carl Schmitt decía que el soberano no era como tal el pueblo, el soberano era el que tenía la fuerza para determinar el curso de la historia política y social de un país en un momento dado. No en vano de ese concepto, muchos extraen la figura del Führer como el conductor, como el intérprete del pueblo, como el llamado a decir finalmente lo que era el derecho y a darle una nueva noción del derecho al Estado alemán. Sabemos por todos que Hitler no llegó, sí, claro que la utilizó, pero no solo. Válido de ello, Hitler llegó al poder. La fuerza bruta, la fuerza desnuda, las famosas camisas pardas que intimidaban, después las famosas SS, las Gestapo. Pero Hitler llegó al poder con votos. Cuando Hitler llega a ser canciller reconocido por el presidente del Reich, tenía más o menos el 37% de la votación de Alemania, para nada despreciable. De hecho, dentro de contabilizado todos los partidos políticos, individualmente el partido político que más votos tenía. Y eso que a Hitler se le miraba como una especie de engendro, pero con características burlescas.
Y sin embargo Hitler tenía una fuerza bruta montada sobre estos grupos de paramilitares, como hoy los podríamos denominar, pero también en su electorado. Era seguido por masas alienadas que veían en Hitler una figura hasta extraña para el alemán, un tipo que pregonaba el portaestandarte del hombre alemán, fuerte, ojos azules, pecho. Y Hitler era un hombre con un bigotico hasta extraño. A nadie en mi vida yo le he visto un bigote como el de Hitler, bastante hasta ridículo. Y Hitler llegó a ser la voz, los oídos, todo en Alemania, todo el pueblo alemán. El pueblo alemán que le faltó para llegar al poder, después le sobró para reafirmarlo en él. Poder. Claro, por supuesto, la psicología de masas enseña hoy que muchos de estos instrumentos utilizados por Hitler para la difusión de sus políticas, había un ministerio que también el representante del ministro Goebbels de propaganda no tenía nada de lo que sería el prototipo del hombre alemán. Sin embargo, alienaron al pueblo, y muchas de las cosas que hizo Hitler fue con el beneplácito del pueblo. Entonces, fue un hombre que aprovechó esa visión de que el poder se identificaba con el derecho y lo llevó hasta sus últimas consecuencias, especialmente a través de la figura del Führer como conductor del pueblo. Ya había que dejar atrás esa vieja visión de el hombre burgués, del hombre individualista. Decía que el hombre no era nada, todo lo era el pueblo. El hombre era simplemente como una pieza más dentro de un aparato que se quita o que se pone, porque lo importante es que el aparato viva, que el aparato funcione. Un estado corporativo dirigido por el Führer como el intérprete, el director, el líder del pueblo, que finalmente era quien interpretaba cómo debían entenderse las normas, y las mismas se aplicaban a través de directivas que la Cancillería alemana y el ministro de Justicia alemán enviaban. Piensen ustedes como un ministro de Justicia hoy diciendo cómo debe ser interpretada determinada norma, y así la ejecutaban los jueces. El punto que reseñan los estudiosos de la época de Hitler, tal fue la alienación que se produjo, y no en el pueblo común y corriente, sino en la judicatura. Y les estamos hablando de una judicatura tremendamente ilustrada, una judicatura que para el momento, pues Alemania era el pueblo más culto del mundo, el pueblo de los grandes artistas, Wagner. Hitler se creía un gran conocedor del arte. De hecho, quiso ser artista y el primer día lo echaron de la Cámara de Arte donde entró. Pero además con la judicatura más avanzada del mundo, ¿no? Ya Alemania para 1925, 1930, 1933, cuando llega Hitler al poder, tenía la carrera judicial más ambiciosa y más organizada del mundo. Y esos jueces mejor preparados del mundo, el derecho penal alemán de 1925, de 1930, es casi que el pensamiento actualmente vigente del derecho penal. Esos jueces preparados en doctrinas tremendamente liberales, se volvieron tan fanáticos del nacionalsocialismo que sobrepasaron al mismo ministro alemán. El ministro alemán, por ejemplo, decía: no podrá ser
o habrá que revisar a los funcionarios públicos. Bueno, en 1933 se dictaron leyes claramente discriminatorias donde se decía quien tenga así al menos un abuelo alemán, un abuelo judío, no puede ser calificado como alemán sino como judío. Es decir, de 4 abuelos tener uno podía ser calificado como judío ya, o primos dentro de determinados grados. No podían tener relaciones sexuales, cometían delito. Quien tuviera relación sexual con una alemana, un judío con un alemán, o una judía con un alemán, o relaciones homosexuales, pues todavía peor, cometían delito. Estos jueces decían, no, ¿cómo así que hasta el 2.º grado de consanguinidad, o 3.º o 4.º grado? Nada, es judío el que está en la 5ª, en la 6ª, interpretaron los jueces. En un famoso libro que por demás es, yo diría, emblemático de sucesos latinoamericanos, un libro que se llama Los juristas del horror, de un alemán, Ingo Müller, traducido al castellano, al español, por un profesor venezolano, por allá como en el 2001, 2002. Por supuesto no editado en Venezuela, no se sabe si editado en Venezuela, pero el nombre es de una editorial que, por cierto, creo que es el único libro de derecho que ha publicado. Álvaro Mora se llama la editorial, publicado en Colombia. Y en ese libro dice el traductor, que es un venezolano, que traduce este libro porque, como van las cosas, y estamos hablando del 2000, 2001, como van las cosas, para allá va Venezuela. Y Venezuela está en esa. Fíjense, hoy noticiaban los periódicos y la televisión que en Venezuela prácticamente la Asamblea Nacional, que es el órgano de representación popular y quedó representando aproximadamente el 70% del voto venezolano, está quedando como una figura decorativa. Maduro dictó la emergencia económica y la Asamblea la controla. Entonces la Asamblea le dice sí o no, pero si dice no, va al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional finalmente dice si sí o si no, y ya dijo que sí. Un poder judicial cooptado muestra de que esos peligros de que los jueces se politicen no son cosas del pasado, son cosas del presente. Y nosotros en Colombia vemos cosas muy raras con la administración de justicia, especialmente la administración de justicia penal, que a veces dicen, por el desbordamiento que producen sobre la capacidad de asombro, que no parecen casualidades. No parecen casualidades, porque también, digamos que para el derecho penal en Colombia tenemos que abrir los ojos sobre su politización. En estos momentos yo creo que estamos frente a un derecho penal en crisis. En una crisis que yo diría orientada por doctrinas que en Alemania se esbozan, pero que son rechazadas allá por la inmensa mayoría, como es el funcionalismo de Jacobs y sus seguidores, que combinado con el pragmatismo norteamericano, producto de importar ideas de Estados Unidos en materia procesal penal, crean un cóctel mucho más peligroso que ese que constantemente nosotros vemos
en televisión aludiendo a la prohibición de manejar bajo los efectos del alcohol, según el cual se dice que no hay peor combinación que mezclar alcohol con gasolina. Y eso está causando unos traumatismos muy grandes en la justicia penal colombiana. Por eso yo creo que estos cursos, a partir de los cuales se le dice a las personas que, porque yo creo que a ellos es a lo que va dirigido, que una cosa es la ley, lo que dice allí la ley, y otra cosa es el derecho, es algo que no debe dejarse de seguir así. Es algo en lo cual no debemos cesar, porque una tecnocracia jurídica basada en algunas doctrinas que pueden de pronto hasta funcionar en Alemania, donde existe una cultura jurídica de rechazo a la arbitrariedad. Usted en Alemania se para en una esquina a gritar que viva Hitler y va para la cárcel por la reacción, porque no quieren volver a vivir ni siquiera hipotéticamente ese estrado de postración de la humanidad y de la civilización. Y allá funcionan porque hay un tribunal constitucional muy serio, un tremendo tribunal constitucional. Todo lo que hacen nuestros tribunales constitucionales en habla hispana, en gran medida son creaciones del Tribunal Constitucional alemán. Pero existe un Tribunal Europeo de Derechos Humanos muy fuerte, cosa que aquí no es muy cierta. Ciertamente que tenemos una Corte Constitucional, creo yo, la mejor institución que hay en Colombia, pero todavía hay cierto temor. Por ejemplo, eso del choque de trenes, ve uno como muchas veces la Corte Constitucional pareciera no querer crear problemas decretando tutelas en contra, por ejemplo, de los otros tres grandes tribunales del país. Se ve temerosa a veces la Corte, cosa que no sucedía, por ejemplo, en la época de Ciro Ongarita. Pero además en nosotros plantearle a un juez, no todos, pero yo diría que la inmensa mayoría, la palabra control de convencionalidad y aplicación de los tratados internacionales de derechos humanos, casi que lo entienden como si fuera un saboteo de la audiencia. No sé si aquí haya personas que litigan en penal y hayan tenido esa experiencia. Lo mandan a uno a limitar su intervención diciendo que hay que ocuparse de las cosas que resulten conducentes y pertinentes. Cuando uno habla, por ejemplo, del bloque de constitucionalidad y por la vía del artículo 21 invocan normas que son derechos fundamentales incorporados a la Carta Política, que hacen parte, por ejemplo, de los dos grandes tratados que nosotros conocemos sobre derechos humanos en nuestro medio, que es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana de Derechos Humanos. Entonces, no hay que cesar en esto, no hay que cesar. Y no hay que cesar porque yo creo que en estos momentos el derecho penal en Colombia está viviendo una crisis tremenda, que a veces también es malentendido. El fundamento del cual parten algunas doctrinas y algunas teorías sobre el derecho penal a nivel del derecho comparado. Me explico. Ciertamente en los años 60 se demostró una íntima relación entre derecho penal y modelo de Estado. Sin embargo, esto no era para nada nuevo, sino que metodológicamente la utilizó un gran profesor. Creo que para los que les gusta el derecho penal, el que más se acerca, diríamos, a una visión constitucional del derecho penal, el profesor Claude Roxin, y que ha seguido algunas otras tradiciones vinculando el derecho penal con el modelo de Estado, y partiendo entonces que las explicaciones del derecho penal y sus institutos deben darse a partir de la función de la pena, a construir una idea según la cual ya nosotros en derecho penal no discutimos acérrimamente como en otras épocas lo hacían en torno al concepto de acción. Es que si somos causalistas o si somos finalistas y cuál es el concepto de acción, y dependiendo del concepto de acción
se armaba el edificio de la teoría del delito: tipicidad, antijuicial, imputabilidad y culpabilidad. Hoy no, hoy comenzamos discutiendo cuál es el modelo de Estado, qué papel cumple dentro de ese modelo de Estado el derecho penal, cuál es la función de la pena, y a partir de ahí entonces sí construimos las ideas de tipicidad, antijuicial, imputabilidad y culpabilidad, que por supuesto producen un revolcón en la teoría del delito. Pero Roxin limitaba de una manera consecuente y fundado en temas de ponderación y proporcionalidad la idea de las funciones de la pena, porque decía la culpabilidad es fundamento de la pena, sí, pero no bajo el entendido de que bastaba antes simplemente demostrar la culpabilidad y ya teníamos una pena, sino que la pena tiene que ser necesaria, debe cumplir una función. Y sí, la pena sirve como un límite al poder punitivo del Estado. Pero, por ejemplo, en las concepciones de profesores como Jacobs, la pena simplemente sirve en una visión tecnocrática de un concepto sociológico moderno, fundado en Luhmann y otros autores estructuralistas sistémicos, de que el derecho simplemente es un instrumento para reducir complejidad, y en esa medida entonces el delito se manifiesta como la puesta entre comillas, en objeción de la norma. Yo no sigo la norma porque la norma no me vincula, cuestiona la vigencia de la norma, y como respuesta entonces el derecho contrafácticamente reafirma la vigencia de la norma, restaurando el cuestionamiento. Entonces fíjense, desde el punto de vista sociológico es una descripción perfecta de lo que nosotros entendemos los simbolismos sociales y cómo funcionan nuestras sociedades. Pero es que yo creo que el derecho va más allá de la sociología. Yo creo que el derecho es un instrumento para domesticar, perdónenme la crudeza de la expresión, o si se quiere alivianarla un poco más, para domeñar al individuo, pero también para domeñar a la sociedad. Entonces, basados en la simple descripción de lo que es la pena como simbolismo, el derecho penal se erige entonces en un instrumento tecnocrático, inhumano, desprovisto. El mismo Jacobs y sus seguidores lo afirman. El derecho penal describe crudamente lo que es la sociedad. Describe crudamente lo que es la sociedad postindustrial, que es la sociedad alemana del momento. Yo creo que nosotros estamos muy lejos de una tal visión social. Yo creo que nosotros tenemos preocupaciones y problemas mucho más grandes que tenemos que resolver, como para que nos ocupemos de introducir sin un filtro, sin un tamiz, doctrinas penales que, y aquí viene un mensaje muy importante, no son aceptadas. Lo que realmente se afirma es que las doctrinas de Jacobs son una inmensa minoría de las que prevalecen en Alemania, pero no se puede negar la importancia dogmática de Jacobs y sus seguidores, sin ninguna duda, y hay que conocer y hay que saber de ello porque vivimos en un mundo globalizado. Pero la globalización en el derecho también hay que entenderla de una manera más compleja, no desde una perspectiva puramente tecnocrática. La globalización del derecho tiene que penetrar a nosotros a través de los derechos humanos y de los instrumentos que contienen, digamos, el consenso de las naciones civilizadas del mundo sobre cómo debe ser tratado y cómo debe entenderse el ser humano, que para el orbe general es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y el Pacto Internacional de Derechos
sociales, económicos y culturales, su respectiva Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración Americana sobre los Derechos y Deberes del Hombre y la Convención Americana sobre los Derechos del Hombre, que tienen una cláusula muy interesante. Nosotros los penalistas vivimos ensimismados de una visión del derecho penal según el cual el derecho penal es lo que diga el Código Penal y punto. Afortunadamente ya estamos saliendo de eso. La Corte Constitucional con su jurisprudencia